Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En esta entrega vamos a estar hablando de los teoremas del seno y del coseno, qué son, cómo utilizarlos y vamos a resolver ejercicios. Para empezar, vamos a decir que los teoremas del seno y del coseno, o los teoremas en general, son herramientas matemáticas. Sí, son resultados que nos van a permitir resolver cosas. ¿Ok? En esta ocasión vamos a hablar de resolver triángulos. ¿Sí? Los teoremas del seno y del coseno nos van a permitir resolver triángulos. Ya, pero ¿qué significa resolver triángulos, verdad? Bueno, entonces, resolver triángulos significa encontrar características básicas de un triángulo. ¿Cómo así? Vamos a encontrar, por ejemplo, la medida de los tres lados de un triángulo. Vamos a encontrar la medida de los tres ángulos de un triángulo. También vamos a poder encontrar cosas como perímetros, ¿cierto? Como áreas y como alturas. ¿Sí? Entonces estas características, encontrar estas características significa resolver triángulo. Vamos a empezar explicando el teorema del seno. Entonces este nos dice que en cualquier triángulo, ¿sí? Eso es para cualquier triángulo, ¿sí? En cualquier triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón del seno de otro ángulo que tomes y el lado opuesto a este último ángulo. Estas palabras en expresiones matemáticas las podemos ver acá, en esta primera y en esta segunda. Estas igualdades son equivalentes. Es decir una es lo mismo que decir la otra. Esto sucede ya que, por ejemplo, si tenemos una proporción, es decir, una igualdad entre razones, por ejemplo, esta, a sobre b igual a c sobre d, esto es equivalente a decir que b sobre a es igual a d sobre c. Es darle la vuelta. El numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador, pero hay que darle vueltas a ambas fracciones, no solo a una, ¿sí? Para poder que nos queden cosas equivalentes. Entonces, normalmente, pues en los libros vamos a encontrar esta segunda expresión, esta de aquí abajo, que es como la con la que se suele representar el teorema del seno, pero la de arriba también es válida y también resulta cómoda. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos, pero antes vamos a ver lo que significa el lado opuesto a un ángulo. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en alfa, el lado opuesto al ángulo alfa es el lado que se encuentra al frente del ángulo que estoy considerando. Entonces, el lado opuesto a alfa es el que está al frente de este, que es el lado A. Lo mismo para beta. El opuesto a beta es el que está al frente de beta, que sería en este caso, este estaría al frente, que sería B, ¿sí? Y para teta sería C. Ok, entonces con eso nos referimos pues a lado opuesto acá en el teorema del seno. Entonces noten pues que la relación, lo que nos relaciona el teorema del seno son el seno de un ángulo con el lado opuesto a dicho ángulo, ¿sí? Y nos los relaciona de una forma muy bonita en formas de proporciones. Ahora, vamos a ver cuándo podemos usar el teorema del seno. Entonces, normalmente en los ejercicios o en los contextos que nos vamos a encontrar son contextos en donde vamos a conocer dos ángulos y un lado opuesto a alguno de esos ángulos. Entonces, aquí ya podríamos usar el teorema del seno y también vamos a poder usarlo si conocemos dos lados y un ángulo opuesto a alguno de esos lados. ¿Ok? Estas serían pues como los contextos que nos podríamos llegar a encontrar de forma recurrente. Ahora, estas, estas igualdades, ¿sí? Estas expresiones, el teorema del seno lo podríamos dividir en tres expresiones pequeñas o en tres igualdades más pequeñas y compactas. Estas que podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, la primera es básicamente coger esta, esta primera razón con esta segunda razón e igualarlas. Noten pues que tenemos acá seno de alfa sobre a igual a seno de beta sobre b, que sería pues esta primera. Noten que esta segunda, ¿sí?
sería seno de beta sobre b igual a seno de teta sobre c, sería tomar esta e igualarla con esta. Y noten que esta tercera expresión, esta tercera de acá, seno de alfa sobre a igual a seno de teta sobre c, es esta de acá. Sería esta, esta, con esta de acá, ¿sí? Sería pues estas dos, están igualadas. Bien, entonces en últimas, resolver un triángulo usando el teorema del seno es resolver alguna de estas tres igualdades o subigualdades de la expresión original del teorema del seno. Noten pues que para encontrar un valor necesitamos conocer los otros tres. ¿Cómo así? Noten que a nosotros en nuestro problema nos pueden dar alfa, entonces ya tendríamos o podríamos conocer el seno de alfa. Noten que también si nos dan beta, podemos conocer el seno de beta. Y si nos dan b, podríamos aislar a y conocer su valor, ¿sí? Sin embargo, si tendríamos, por ejemplo, los dos ángulos, pero no tendríamos b ni a, la medida de estos dos lados, no podríamos despejar de acá alguna de estas variables porque quedaría en función de otra que también desconocemos. Es decir, tendríamos más variables, más incógnitas que ecuaciones y no podríamos encontrar dichos valores. Entonces, aplicar el teorema del seno usando estas tres igualdades implica que el contexto o los problemas o los ejercicios que vayamos a desarrollar nos den tres valores de cuatro para poder despejar, aislar el otro que deberíamos encontrar. Vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a considerar un triángulo de vértices A, B, C, donde nos dan un ángulo de 48 grados asociado al vértice A, un ángulo beta desconocido para el vértice B y un ángulo de 57 grados para el vértice C. Además, nos dan un lado que mide 47 unidades, que está entre los ángulos de 48 grados y 57 grados. Y se nos pide calcular los otros dos lados restantes. Vamos a empezar planteando de forma general el teorema del seno, que nos dice que estas proporciones se cumplen. Y empezamos a darle nombres a las variables o a las características de nuestro triángulo que conocemos, a los datos que conocemos. Por ejemplo, 48 grados, vamos a decir que es alfa, 57 grados es teta, y el lado que mide 47 va a ser igual a b. De modo que podríamos empezar a reemplazar directamente en la expresión general del teorema del seno. Entonces noten que me quedaría seno de alfa, pero alfa lo nombré 48 grados, sobre a, igual a seno de beta sobre b, pero b es 47. Y eso es igual al seno de teta, pero teta es 57 grados, sobre c. Y aquí recuerden que podríamos partir esto en las tres subigualdades. Entonces, la primera sería esta, la segunda esta y la tercera esta. Entonces, estas vendrían siendo las tres igualdades que habíamos visto. Entonces, tenemos estos resultados. Pero, si notamos, cada una de estas tres igualdades tienen dos variables o dos incógnitas, ¿cierto? Por ejemplo, notemos en la 1 que tenemos como incógnita al lado A y al ángulo beta. En la 2 tenemos como incógnita al lado beta, perdón, al ángulo beta y al lado C. Y en la tercera ecuación tenemos como incógnita al lado A y al lado C. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, aquí es útil recordar un resultado básico pero elemental de la geometría euclidiana y nos dice que la suma de los ángulos internos en un triángulo deben de sumar 180 grados, de modo que 48 grados más 57 grados más beta nos deben de dar 180 grados. Y aquí podríamos aislar beta de esta forma.
para obtener que beta nos da 75 grados. Bueno, entonces aquí podríamos reemplazar en 1 para despejar A o reemplazar en 2 para despejar C. Y luego en cualquiera de las dos, cualquiera de las opciones que elija, luego reemplazar en 3 y conocer el valor. Entonces, por ejemplo, podríamos directamente reemplazar en 1 de esta forma. En vez de beta puse 75 grados. Aquí recordemos que esto se cumple porque son formas equivalentes, ¿cierto? Y de acá es fácil despejar A pasando este seno de 48 grados a multiplicar. Si hacemos esto en la calculadora, obtenemos que A nos da 36. Ahora, este valor lo podemos reemplazar en 3 para así conocer el valor de C. Entonces noten, seno de 48 grados sobre A, pero A nos acaba de dar 36, es igual a seno de 57 grados sobre C. Lo mismo, para despejarse podemos usar esta equivalencia entre fracciones dándole la vuelta a ambas fracciones, pasando los numeradores como denominadores y los denominadores como numeradores, o la forma en la que les sea más fácil despejar una variable. Haciendo esto en la calculadora, obtenemos que C nos da 41. Consideremos ahora este otro ejercicio. Entonces nos dan un triángulo en donde nos dan dos ángulos, uno de 41 grados y uno de 77 grados, y nos dan un lado de 10.5 unidades. Entonces, en primera instancia podríamos empezar conociendo este tercer ángulo, ¿cierto? Por el resultado de la geometría euclidiana. Entonces, obtenemos que beta nos da 62 grados. Ahora, noten que tenemos un ángulo y un lado opuesto a ese ángulo. De modo que vamos a aprovechar esto y vamos a decir que C sobre el seno de 77 grados es igual a 10.5 sobre el seno de 41 grados. Y así podemos despejar a C pasando el seno de 77 grados a multiplicar para que nos dé 16. Lo mismo podemos hacer para el lado B. Noten que tenemos que B sobre el seno de 62 grados, ya que beta mide 62 grados, es igual a 10.5 sobre el seno de 41 grados. Despejando otra vez B, pasando el seno de 62 grados a multiplicar, obtenemos que B nos da 14 unidades. Para este ejercicio vamos a considerar este triángulo. Entonces, para resolverlo utilizando el teorema del seno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. El seno de beta sobre 12, sí, ya que 12 es el lado opuesto al ángulo beta, es igual al seno de 81 grados sobre 11. Si aquí despejamos a beta, al seno de beta, digo, nos queda que es igual al seno de 81 grados sobre 11 por 12. Y si resolvemos eso en la calculadora, nos da que el seno de beta es igual a 1,07. Pero aquí hay que tener cuidado, ya que esto es un error. Pues vamos a recordar que la función seno, las funciones senos y cosenos están acotadas entre -1 y 1, de modo que no nos puede dar un valor por encima de 1. Entonces, como conclusión, vamos a decir que el triángulo no puede existir de esta forma, con estas características, con estas medidas y con esta disposición. Estudiemos ahora el teorema del coseno. Este nos dice que el cuadrado de un lado, esto para cualquier triángulo,
es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de estos últimos lados y el coseno del ángulo que forman dichos lados. Esto se puede ver reflejado aquí en estas expresiones matemáticas. Entonces noten que si nos paramos en el lado A y lo elevamos al cuadrado, esto va a ser igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, de B y C, que son los que me harían falta, de este B y de este C, menos, ya tenemos estos dos, menos dos veces estos dos lados de acá, BC, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que forman B y C, que en este caso sería alfa. Y noten pues que esas tres expresiones van variando dependiendo del lado que yo esté considerando. Si estoy considerando a B o a C. ¿Cuándo vamos a usar este teorema? Nosotros vamos a usar el teorema del coseno cuando tengamos dos lados y el ángulo entre ellos. Y también cuando tengamos los tres lados de un triángulo. Vamos a ver unos ejercicios. Consideremos este triángulo y vamos a resolverlo usando el teorema del coseno. Entonces, planteándolo, lo obtenemos de esta forma. Y si nos centramos en esta igualdad de acá y empezamos a reemplazar con los valores que tenemos de nuestro ejercicio, vamos a poder encontrar B de esta forma. Tenemos que B al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 5 por 8 por el coseno de 77 grados. Si sumamos primero estos cuadrados y hacemos la multiplicación de 2 por 5 por 8, obtenemos esta expresión de acá. Y evaluando esto en la calculadora, obtenemos que B al cuadrado es igual a 71. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos que B es igual a 8.4. Entonces, ya teniendo el valor para B, podemos usarlo para encontrar gamma utilizando de nuevo el teorema del coseno. De esta forma. Entonces tenemos que 8 al cuadrado es igual a 8.4 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 8.4 por 5 por el coseno de gamma. Hay que tener cuidado en qué expresiones o cómo es que estoy reemplazando en el teorema del coseno, teniendo en cuenta lo que justamente el teorema del coseno nos quiere decir. Es decir, si yo quiero encontrar a gamma, ¿cierto? Recordemos que el teorema del coseno nos dice que esa igualdad se cumple cuando gamma es el ángulo que forman estos dos lados, el que mide 8.4 y el que mide 5. Es decir, gamma es el que mide 5, perdón, gamma es el ángulo que está formado por este lado que mide 5 y por este otro lado que mide 8.4, ¿cierto? Y su lado opuesto es este 8, que es el que está aquí al lado izquierdo de nuestra igualdad. Entonces hay que tener mucho cuidado e interiorizar demasiado lo que nos quiere decir el teorema del coseno, igualmente el teorema del seno, aquí haciendo el paréntesis, para poder resolver de una forma consistente y que no vayamos a cometer errores. Bueno, entonces siguiendo con nuestro desarrollo vamos a realizar estas operaciones. Nos queda de esta forma y vamos a poder despejar al coseno de gamma, que nos queda de esta forma, y esta fracción nos da 0,37. Luego podemos sacar coseno inverso a 0,37 para que nos dé el valor de nuestro ángulo que queremos encontrar. Ya lo tenemos, de modo que podemos encontrar nuestro tercer ángulo recordando ese resultado de geometría euclidiana, ¿cierto? Que los ángulos internos deben de sumar 180 grados en un triángulo. Entonces resolvemos y nos da que alfa debe de medir 34.7. Vamos a ver que podemos combinar tanto el teorema del seno como del coseno para resolver triángulos. De hecho, en el ejercicio que acabamos de hacer, lo pudimos haber hecho.
Pero como estábamos tratando el teorema del coseno, quise solo hacer el desarrollo con el mismo. Pero aquí vamos a ver que se pueden combinar ambos de esta forma. Noten que tenemos la medida de los tres lados de este triángulo. De modo que voy a aprovechar esto para despejar alfa y conocer su valor. Entonces noten que reemplazamos, ¿cierto? Con los valores correspondientes de acuerdo a lo que nos dice el teorema del coseno. Si todavía no les queda claro qué valores ir reemplazando, entonces pueden volver a ver el video e interiorizar lo que realmente nos quiere decir el teorema del coseno. Bueno, entonces continuando, aquí podemos despejar el coseno de alfa. Y resolviendo esta fracción nos queda que nos da igual a 2/3. De modo que aplicando coseno inverso nos queda que alfa es igual a 48 grados. Ahora noten que podemos usar el teorema del seno para calcular beta de esta forma. Igualamos estas razones, despejamos seno de beta, luego seno de beta nos da 0,95 y luego obtenemos que beta es igual a 108.2 grados. Ahora, recordemos que estos 108.2 grados más estos 48 grados más este gamma deben de sumar 180 grados. De modo que gamma debe de ser esta diferencia. Y así nos queda que gamma es igual a 23.8 grados. Bueno, entonces hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por ver y nos estaríamos viendo en una nueva ocasión. Hasta pronto.